Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Ha, Kelium Zeus, Indu Zeus y Samael, Joab, Bator, Weor. Hoy, en voz de nuestro estimado maestro Arcolanda, le pedimos a un ser preferible Inti, una Eva, que nos haga el bien de elevar la oracel inicial. Bueno, entonces haré la oracel. Vamos a ubicarnos frente al oriente. Y vamos a ubicar nuestras manos en actitud de peticel. Sacratísimo Padre, gratísimas damos por vuestra inmensa misericordia, por licenciarnos un día más de vida. Gratísimas Padre, por tantas bendiciones que recibimos de vuestra merced. Licencia, Padre bueno, que esta gran ofrenda que a diario nos das siempre sea aprovechada al máximo, para que así podamos dar pasos evolutivos, conscientes y constantes. Gratísimas, Padre bueno, por licenciar que en este hoy tengamos la fortuna, la gran darvidad de poder oír esta sacra sabiduría que ha habido puesta por vuestra merced en la sabiduría del venerable Maestro Arcolanda. Licencia, Padre bueno, que sea la salud en nuestras gargantas, que sea la salud en todos nuestros cuerpos. Gratísimos Padre misericordioso, por tanto bien. Todo esto y mucho más lo dejamos en el simbre de Jehová, Kelium y Aon. Aon, Sea. Adelante, venerable Maestro Arcolanda, con vuestra disertación. Gratísimas. Muy buen día y buena salud, venerable maestra Mahatmadul Mijen, venerable maestro Canto de Luz, a la venerable maestra Barrio Alcer, gestora de este portal de emisión doctrinaria, y a todos sus mercedes, los miembros que ya están presentes en esta sala y aún a los ausentes que están por llegar. El tema de hoy, en honra a nuestros venerables maestros Ha, Kelium Zeus, Indu Zeus, y Samael, Joab, Bator, Weor. Para ellos el respeto, la honra, la admiración, la gratitud por ser nuestros padres, nuestros instructores, nuestros maestros, y por haber tenido la paciencia y la gran bondad de haber dado la oportunidad de que estemos en este sagrado ejército de instrucción y de aprendizaje del sagrado arte de vivir. Sabemos todos que el cuerpo humano es una magnificencia, visto desde cualquier punto de ángulo de vista, es realmente una obra magistral. Es el templo o el cuerpo humano o Umagdu, la exaltación o la exaltación de los detalles. Estudiar la medicina y poder observar la forma como acciona o axela, reaxela o reacciona el cuerpo Umagdu o humano
realmente es una obra maestra. Todos los mecanismos o las formas, la estructura, sea la estructuración de lo que se llama la genovidbia o lo que los hombres llamaron la anatomía del cuerpo templo de Dios, que es el cuerpo humano, y asimismo la función, o sea, la función, la fisiología humana, son extraordinaria inti, sorprendente inti, diseñadas. Una perfección fuera de cualquier duda de que hay inteligencia suprema puesta ahí. Ya que la forma como está sincronizado o organizado el templo de Dios, los principios de equilibrio, los principios homeostáticos, los ciclos que los hombres llamaron circadianos, los piñones o los engranajes, como se conectan todos los sistemas, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema linfático, etcétera, etcétera, y los sistemas internos, el fluido vital, los meridianos, los puntos vitales o los chakras, y en forma más microobservada, la célula como unidad estructural básica, es una perfección de verdad muy complejo, muy difícil que un ser humano pueda llegar a diseñar algo similar, a igualarlo y mucho menos superarlo. El tema de la marcialidad sagrada que hoy se va a exponer es porque dentro de nosotros hay un compromiso, dentro de todos los seres vivientes hay un compromiso a reconocer cuáles son las leyes que fueron puestas para que nosotros estuviéramos en un completo equilibrio, gozando de lo que el mundo llama o llamamos la felicidad o la felicidad. Ser felices o ser feliz realmente significa tener la presencia de Dios. El venerable maestre Keliun Zeus y el venerable maestre Samael Joaba Torbeor de verdad tuvieron mucho amor, muchísimo amor, y lo tienen todavía, en haber seleccionado dentro de tantos millones de habitantes un puñado de discípulos para que nos convirtiéramos y se convirtieran en puntos de puente, vectores o conectores de un conocimiento que realmente en lo poco que estamos practicando y los grandes beneficios que vemos, que sentimos y por la cual tenemos tanta gratitud, cuanto más en la práctica mayoritaria y ojalá fuera totalitaria de lo que los maestros nos enseñaron y nos siguen enseñando. Cuando conocí al maestre, a don Luis Gustavo Morales, en esa época así llamado, un grupo de estudiantes gnósticos inquietos asistíamos a oír a un hombre extraordinariamente distinto, que nos parecía que no estuviéramos en este tiempo, porque realmente el maestro no es de este tiempo. Ellos son atemporales, están por encima del tiempo y el espacio. Y por eso su ciencia y su conciencia son tan avanzados y tan diferentes y aún tan sencilla e aplicable. Entonces,
la verdad es que la primer conferencia que asistí para mí marcó un antes y un después, porque habiendo oído varios o muchos maestros, conferencistas en grabaciones de cassettes o cintas magnéticas donde se oían muchos conocimientos, mucha sabiduría extraordinaria, de haber leído como estudiantes admiradores de la gnosis, admiradores del rosacrucismo gnóstico, del teosofismo, del hinduismo, de las doctrinas de maestros de origen diverso, pero que tanto el budismo, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el mazdeísmo, el jainismo, el zoroastrismo y tantas otras filosofías que Dios nos había dado la oportunidad de en algo estudiar en los textos, rompieron el esquema. ¿Por qué? Porque la primera conferencia que el maestro nos ofreció a un grupo de diferentes estudiantes de diferentes tendencias espirituales, adventistas, metafísicos, gnósticos, rosacruces, teósofos, católicos y personas que los maestros nos dieron la oportunidad de encontrarnos con ellos. Y esa conferencia, pues el maestro marcó una conferencia multitemática. O sea, el maestro se desengrama, se desencuadra de la tradición donde uno venía aprendiendo de que si hoy se va a tratar de reencarnación, por decir un ejemplo, o de la muerte, o de la vida después de la muerte, o de la transmigración de las almas, etcétera. En las escuelas tradicionales solo se aborda ese tema y no se da lugar a que haya un tema diferente porque se cataloga desorden. Y siendo verdad que es desorden, cuando un maestro despierto llega a una multitud, la visión cosmogónica y panorámica, polividente que ellos tienen, nos muestran una perspectiva mucho más clara y amplia, puesto que la clarividencia que él y ellos tienen y la angulación con que observan la vida se aparta de ese monotemático sistema tradicional y donde la observación humana es a un solo punto. O sea, somos monovisuales, o sea, solo podemos ver en una dirección. El maestro nos puso a ver en muchas direcciones en forma simultánea. Eso es una forma como empezamos a entender la polividencia. Cómo ver en un mismo marco o en un mismo escenario filosófico la opción de aprender muchos temas en los cuales se conjugan en uno solo, pero resolviendo inquietudes de distintas naturalezas, por ejemplo, que el Triángulo de las Bermudas, los extraterrestres, las profecías de Fátima, la alquimia sexual o los secretos sagrados encerrados en la sexualidad, en una ciencia que parece que todo el mundo conociera, pero la verdad hay muchísima ignorancia. Los secretos de las artes marciales, los orígenes de las mismas. Y de verdad el maestro nos citó en esa ocasión a las 7 de la noche de la hora común, más o más la 1 lunar o 1:30 lunar, a que
nos encontráramos con estos banquetes o con estas cátedras altas o altas cátedras o estas catedrales del alma aquí en el plano físico. El maestro, un campesino, un hombre que no tuvo cultura académica, porque realmente saben, ellos conocen, son despiertos, tienen la ciencia y la conciencia, y sin haber tenido acceso a la academia, su intelecto cristificado nos ordenaba y nos guiaba, no solo a los que quizás sí tuviéramos cultura académica, sino aún a los campesinos que quizás no la habían tenido y tenía un tacto o tienen un tacto, un punto de equilibrio que se hacen entender a todos los niveles. Eso para los estudiantes gnósticos que estábamos asistiendo o iniciamos a asistir también en esa época, fue una sor libre, porque las conferencias generalmente se demoran 7 horas, corrijo, 1 hora o 1 hora y media, tal vez 2 horas, y se puede presentar una especie de fatiga o de cansancio o de saturación. Con el maestro no fue así, no fue así. La conferencia empezó a las 7 de la noche, o sea, a la 1:30 lunar, del día lunar, y terminó a mediados de la medianoche, o sea, cerca a las 12 de la noche, la hora común, o sea, como a las 6 de la noche o 6 de la oscuridad. Y la verdad no marcamos sueño, yo no sentí para nada un átomo de sueño. Algo pasaba y algo pasa, obviamente. Tampoco tuve hambre, ni sed, ni cansancio, ni frío, porque el lugar donde el maestro nos reunió era un garaje, pero al aire libre. O sea, nosotros estábamos fuera del garaje, el maestro estaba dentro del garaje y en ese garaje había muchos toneles con miel de abejas y otros productos que tienen que ver con el sagrado arte de la apicultura o la apidología. Y el frío que venteaba por ese lado o que se sentía por afuera, pues estábamos más o menos a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, si no era un poquito más. Y realmente era frío. Pero allí había un aroma, físicamente hablando, había un aroma a jazmín, porque había un arbolito o unos arbolitos que también se les conoce como caballeros de la noche o jazmines, y expelían de verdad un aroma en la noche tan agradable que se puede decir que era una terapia nutricional que recibíamos, ya que está demostrado que estos vapores o estas emisiones gaseosas de los néctares de esta flor llamada el jazmín solo se liberan en presencia de la luna. Y se puede decir que es de los pocos, oígase bien, de los pocos néctares que hay en la tierra que las abejas no pueden libar, no pueden libar. Aquí en el lugar donde estamos hay un árbol de esos, de jazmín, y nunca he visto una abeja en la flor o en las flores. O sea, estas flores o este arbusto, este arbolito sagrado llamado jazmín, entrega en una forma amorosa, libre, completa y plena todo el alicierto osmoterapéutico, todo ese perfume sagrado, todo ese semen vegetal, lo muta, oígase bien, lo muta, literalmente lo muta, o sea, lo pasa de la tercera dimensión, de ser una sustancia física y química, a ser una sustancia completa, radiante, lumínica, pasando por ser obviamente volátil o gaseosa.
Se puede decir que es una corriente de aire divina, muy rica en aminoácidos, en vitaminas, en minerales, y la verdad, comer por la nariz para nosotros en esas conferencias fue un plato sagrado que no conocíamos. Después de muchos heliocrones, nos dimos cuenta que el maestro utilizaba ciencias que son secretas o ocultas, pero que están diseñadas para producir grandes beneficios, porque oler el árbol de jazmín o caballero de la noche vitalizan no solo la materia o la viteria de nosotros, también vitaliza los centros vitales, o sea, los centros energéticos, los conductos de transporte del espíritu. Óigase bien, los conductos que están permitiendo que el espíritu reciba energía desde la materia o desde el cuerpo para sostenerse, entre ellos el oxígeno, sostenerse conectado al cuerpo, la energía potencial, vital o espiritual o fundamental que tiene el árbol del jazmín nos hacía realmente sentir vitales, fuertes, y como ya se dijo, sin cansancio, sin sueño, sin fatiga, sin hambre, sin sed. Son los secretos de los maestros. Si su merced tiene en su casa la opción de tener un jardín y sembrar un árbol de jazmín, hágalo, para que descubra por qué el maestro decía que este árbol es realmente uno de las llaves que otorga la ciencia de la medicina que Dios ha plantado sobre la esfera en unos templos que se llaman los templos de Alden, y que, diferente a lo que pensábamos nosotros de que existe un solo templo de Alden, no, donde haya un ser que muta la energía, allí se forma un templo de Alden, y allí ofician los elementales de la naturaleza, porque ellos saben a dónde acercarse, porque los elementales saben que su naturaleza, si obedece a un maestro de la luz, a un mago, a un teurgo, ellos se liberan. O sea, no vuelven a ser elementales de la naturaleza y se vuelven seres humanos. Y por eso asisten huestes de ángeles de la naturaleza a asistir o a apoyar, a envolver la presencia de un maestro, y máxime cuando es un Mesías o un Paramartatsaya, que es un ser que tiene absolutamente todos los 7 cuerpos creados y cristificados. O sea, están completamente solarizados. Allí, por eso en el kilómetro 8, observamos lo que el mundo conoce, como milagros o sucesos extraordinarios, muy extraordinarios. La verdad, cuando llegamos allí, fueron tantos que voy a nombrar o a narrar o a comentar o a recordarles o a recordarles a su mercedes algunos de ellos. Cuando el maestro una vez nos habló como maestro y como humano, o sea, como ser extraterrestre y ser humano, como lo fue el Cristo, después de haberse transfigurado en una montaña a 12 discípulos o apóstoles, el maestro Carlos se transfiguró, óyase bien, físicamente a 12 apóstoles y les mostró el futuro de lo que iba a acontecer en esta esfera.
y aún a ellos. Y llorando me lo confesaron dos de ellos que vivían con este que les habla en la ciudad de Bucaramanga por aquellos días en el departamento de Santander, donde contaron que la montaña se iluminó y apareció una lámpara grandísima en esa montaña que conocían los campesinos por aquellos lugares como la montaña donde aparecían las bolas del diablo, porque veían que entraban unas luces gigantes y para el campesino que no conoce, pues eran bolas del diablo. Pero la verdad eran los carros de los ángeles, o sea, la tecnología celestial o extraterrestre. Entonces el maestro se transfiguró en ellos y ellos vieron que el maestro no era simplemente un hombre que venía a enseñar un mensaje, un salvador que venía a encarnar el mensaje en sus salvados para que lo ayudaran a sembrar en millares, en millones. Allí el maestro nos enseñó qué era el SI-12. Cuando digo que nos enseñó, no estoy diciendo que nos hubiese explicado en forma teórica, no. El maestro nos explicaba que la filosofía del mercurio, que ustedes conocen el mercurio, es un elemento que en alquimia o en esoterismo sagrado, o sea, en estudio de ciencia de Dios, la que está oculta generalmente a los ciegos de la esfera, que podemos ser cualquiera de los que habitamos en este mundo. El mercurio es el semen que se produce en las gónadas de toda persona, pero que la persona no la deja derramar y sí la empieza a reutilizar como fuerza creadora en la renovación de su propia naturaleza, o sea, la renovación, el cambio, la mejoría o la superación de su propia estructura. Y es obvio que el mutante se ve más vigoroso, más fuerte, más brillante. Entonces el maestro nos hizo una demostración de lo que era el SI-12 y lo que era el mercurio mutable o mutado en un ser humano. Y nos decía el maestro que miraran sus palmas, las palmas de las manos del maestro, y inclusive el color de su cuerpo, de su piel, y era un color bronceado, pero con unos tonos muy brillantes, o sea, un bronceado vital. Las manos del maestro eran de un color que oscilaba entre naranja y rojizo. O sea, ver la palma de la mano del maestro es un color completamente diferente, no porque ni se parece a los que de pronto hemos tomado por una jornada larga, la zanahoria, no, era un color diferente, mucho más bonito y mucho más extraño, porque se veía de adentro de la piel, afloraba, se veía como si estuviera por debajo de la piel de la herma, tuviera un color mercurial, un color naranja rojizo, hermosísimo. Y resulta que el maestro nos dijo, voy a darles la oportunidad de que vean lo que está más allá de la materia o de la materia. Y dirigió una cantidad que somos muchísimos los que somos testigos de que el maestro a todos, no porque lo mereciéramos, a todos nos abrió la posibilidad de ver más allá de lo material, o sea, la cuarta y la quinta y más dimensiones o dimensiones. Y nos dio la posibilidad de que miráramos la luz que emite la mano de un mutante. Cuando hablo de la luz, no estoy hablando de una luz del día o una luz que de pronto apuesta ante la luz solar
se ve algo de reflejo. No. La luz bajo el techo de una edificación o en la noche. Un color hermoso que realmente nunca más he vuelto a mirar en otros cuerpos, excepto el del maestro Samael, que se exprese esa fulgurante energía con un color tan extraño, pero tan hermoso. Un color muy bonito. Y de noche brillaba como si tuviera dentro una luz celular, por decirlo de una forma, porque no tengo cómo describir ese proceso en otra forma. Y nos licenció conocer por qué ellos son llamados avataras piramidales, o sea, diseñadores de las pirámides en las esferas, y para qué fueron creadas las pirámides. Y en su magdu, en su mano, el maestro Samael y el maestro Keliun tienen dos pirámides que cuando se abre la clarividencia lo que uno ve es un dorado absolutamente y brillante. Haga cuenta ver el sol del mediodía, pero visto en la noche. Y en su mano se enciende esa pirámide. Y están en la zona central, palmar de las magdus de los maestros, de las magdus derechas de los maestros. Y fuimos muchos los que vimos eso, o sea, no fue que nos contaron, no fue un proceso, una ilusión óptica, fue y es la misericordia que tuvieron los maestros para que un montón de ciegos pudiéramos ver más allá de lo evidente o de lo común. Allí el maestro empezó a explicar por qué la tierra es protegida, o sea, nosotros como seres humanos no estamos abandonados en una esfera a la libre voluntad del que se le dé la gana hacer o deshacer. Hay unos guardianes, o sea, hay unos protectores, unos vigilantes que mantienen o luchan por mantener el orden al nivel que más nosotros lo aceptemos y lo toleremos. ¿Y esto por qué? Porque si su merced va a una cárcel, a cualquier cárcel de la tierra, en Colombia o en cualquier país, las cárceles tienen unos muros de seguridad y tienen unas vallas, unas cercas que a veces son eléctricas para evitar la fuga de los presos. Y tienen unas torres de vigilancia en diferentes ángulos para poder mantener la vigilancia o la perspectiva exterior e interna con un orden establecido, claro y preciso. Que no se pueda meter nadie a la cárcel porque se le dio la gana, ni tampoco pueda salirse. Hay un orden, pero ese mismo orden está en el cuerpo humano. La sangre no puede salirse de un momento a otro por un área que uno se le ocurra, no. Ellos tienen un orden, los conductos, los vasos, los capilares, las venas, las arterias, tienen un orden. Y ese orden mantiene un equilibrio. Lo mismo pasa en una cárcel, por verlo desde el punto de vista del tema de los vigilantes. Hay un sistema de vigilancia, un sistema de defensa que se mantiene recorriendo de sur a norte y de norte a sur este cuerpo, nuestro templo cuerpo y el de todos los seres vivientes. Empero, el maestro allí nos dio algo que tiene que ver con el tema de hoy, por eso hicimos esta tal vez extensa introducción. El maestro explicaba que el cuerpo humano, o sea, el templo de Dios, tiene la mayor protección, la tiene en el séptimo cuerpo, o sea, en el plano espiritual, séptimo, el Atman, como lo conocemos a nivel esotérico, el cuerpo del espíritu o el cuerpo del íntimo. Cuando llamamos cuerpo, no estamos refiriéndonos a materia, estamos hablando de vibración de energía o de vibracel. Y el cuerpo íntimo o el cuerpo del íntimo, el séptimo, el espiritual,
es el cuerpo de la neuma sagrada que hablan los egipcios, o sea, donde se integran todos, porque sin espíritu no pueden habitar, o sea, no puede haber energía para los otros 6 cuerpos. O sea, la conciencia se sostiene gratísima al espíritu. La voluntad y la palabra se sostienen gratísimas al espíritu. El día que el espíritu se desconecte, se acabó. No hay más presencia en este plano. La forma de pensar, la forma de sentir, de desear, tiene que ver con el espíritu. Si no hay espíritu, no expresamos deseos ni senticiertos. Tampoco materia animada o materia activa, o vamos a decirlo, células activas. Hay una parálisis sin espíritu. Pero a su vez, el maestro nos explicó que el último cuerpo, o sea, el primero de arriba hacia abajo, el espíritu, y el último de arriba hacia abajo, el cuerpo físico, los dos están conectados. Y que el Tao venía a hacer que esa conexión se volviera cada vez más estrecha, y el instrumento para lograrlo se llama la conciencia. La conciencia. Y la conciencia no es como pensábamos nosotros, que era un estado alterado de la luz solamente. La conciencia es la forma como Dios se empieza a hacer carne en todos los cuerpos, o sea, se empieza a materializar o a materializar, porque el espíritu es la energía más sutil y el cuerpo es la energía más densa, o sea, más grosera. Vamos a decir, la más molecularmente unida o estrecha. En ese orden de frases, el maestro nos ubicó unos días de la semana, que era el día domingo, porque él nos iba a entregar, óigase bien, después de haber inaugurado la Escuela de Artes Marciales Tao Cristiano Universal, Movimiento SOS de Rescate Interoceánico, el maestro nos ubicó cita a los estudiantes para que, por orden, recibiéramos el color, óigase bien, el grado y el color que nos correspondía a nosotros usar en el uniforme de artes marciales, cosa que realmente en ninguna escuela había habido jamás, jamás, que el color del traje de artes marciales tiene que ver con la conciencia que tengamos. Óigase bien, porque la conciencia es la forma administrativa, vamos a decirlo así, la luz que administra o la ciencia que administra la obra en términos generales. Entonces teníamos que ir allá los domingos del desorden común que los seres humanos teníamos de los días de la semana, que el domingo se suponía que era el primer día de la semana en esa época. O sea, el sol es el extremo de la semana y en el centro se ubica es la Tierra o la Luna. Esa es la teoría geocentrista, egoísta que nosotros teníamos, cuando realmente el Sol es el centro de este orden o de este sistema. Entonces, el maestro el domingo nos citaba y él miraba por dentro y por fuera a cada uno de nosotros como aspirantes o discípulos y nos decía de qué color era el traje de artes marciales que debíamos usar, porque el blanco es un insulto. Óigase bien lo que el maestro nos dijo en esa época. Aquí tradicionalmente usar el blanco es lo común, pero ante los ojos de Dios, el traje blanco lo usa el casto, el puro, el limpio, el perfecto, o el ser que ya se iluminó en plenitud. Óigase bien.
Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Nosotros teníamos un orden o un desorden, teníamos en las diferentes escuelas de artes marciales tradicionales, porque se mira que el discípulo empieza en un cinturón blanco. Oígase bien, es una cosa absurda, pero nosotros en el pleno sueño y todavía la humanidad hay mucho sueño tenemos. Se mira que el primer cinturón que uno recibía era blanco, que significa castidad, pureza, iluminación, conciencia, luz, inteligencia, sabiduría. Eso es el blanco, la luz en toda su expresión, o todos los colores a la luz o en la luz. Y el último color que uno recibe en el avance más grande que puede alcanzar en artes marciales es el negro. O sea, nos vamos dando cuenta o nos dimos cuenta en esos días, como quizás algunos de sus mercedes también, que nosotros Satán nos había convencido y engañado tanto de que debíamos aspirar a ser negros. O sea, oigan el mensaje, a ser tan perversos, tan malos, tan oscurecidos, tan sin luz, tan sin sabiduría de Dios, que debíamos aspirar a ser negro, cinturón negro. Era el último grado, el mejor, cuando es al revés, totalmente al revés. El negro es el primero, donde uno empieza con la ignorancia más crasa, y la máxima aspiración es alcanzar el espíritu, el blanco, como lo dice la Sagrada Escritura y como los apóstoles muchas veces y los discípulos decíamos: prosigo al blanco. O sea, voy en camino del blanco, del Cristo, de Dios, de Jehová. En la actualidad, los seres humanos tienen un desorden impresionante, o tenemos aquí en la tierra. Y si la persona va con un cinturón blanco, dicen: uy, es que esta es un primíparo. Esta es empezando, ese es un ignorante de las artes marciales. Al revés todo. Entonces el maestro nos miró a todos y nos citó para que fuéramos en unos grupos por domingos, y él nos decía qué color era nuestro traje de artes marciales y nuestro cinturón, que representa la voluntad. En las artes marciales sagradas o en la marcialidad sagrada, el cinturón que nos ayuda a sostener los pantalones sobre las crestas ilíacas. Crestas es Cristo. Ahí en las crestas ilíacas es que se sostiene la voluntad, que es las fajas o las cintas o los fajones, como le llaman otros, que representan la fuerza del carácter para decidir las mejores cosas. Eso es fuerza de voluntad. Oye, ¿y cuál fue la sorpresa? No, era un estudiante gnóstico, tenía instructores gnósticos, gente muy ejemplar bajo la perspectiva propia, o bajo mi perspectiva, líderes de la institución muy ejemplares, parejas muy entregadas a la doctrina, seres con un equilibrio emocional muy marcado en sus hechos. Y de verdad, para mí eran la admiración suprema, o mucha admiración por ellos. Y cuando les tocó el turno que les tocó, ellos fueron atendidos primeros que mi persona, porque yo era un peladito de 17 años, en esa época 18, cuando dieron los grados, 18 años de edad, y realmente éramos muchachos. Bueno, todavía seguimos siendo inmaduros en mucho nivel, pero en aquellos días éramos muchachos muy, muy desubicados en la vida de muchas cosas. Pero cuando empiezo a ver que los sacerdotes gnósticos más representativos del movimiento gnóstico y la iglesia gnóstica, el maestro empezó a darles el traje, el color del traje, de la luz que emitía sus seres, y la mayoría eran negros. Uy, a mí eso me produjo una tristeza. ¿Cómo así? Negros, ¿por qué?
y los mejores eran color café, o sea, marrón o caoba. Muy pocos salieron con trajes amarillitos o beige. No hubo uno solo que fuera blanco, no lo hubo en esa época, no lo hubo. Y bueno, cuando el maestro empezó a velar también los cinturones, la mayoría eran negros y claro, con figuras de animales que no eran los animales que uno pensaba que en el Kung Fu, en el Shaolin, en el Tíbet tenía cuando se dominaba una técnica marcial, sino los animales asociados a los egos, a los demonios que constantemente nosotros alimentábamos o alimentamos en la vida diaria. Porque la gente no sabe, por ejemplo, que la serpiente tiene que ver con el manejo del sexo o la falta de manejo del sexo. Si la serpiente es negra y tiene el símbolo serpiente de color negro en el cinturón, significa que la sexualidad está muy, pero muy baja todavía. Se pierde el semen con deseo de perderlo todavía. Esa es la serpiente de color negro como símbolo en un cinturón de artes marciales, como el maestro lo empezó a enseñar en esa época. Que aparecía un tigre, símbolo de la emancipación, del ver en la noche, pero de color negro aparece el tigre ahí, pues hombre, pues, es un demonio. La ira en la oscuridad, o sea, ira con mucha ignorancia. Que aparecía un dragón de color negro, color caoba oscuro, símbolo de la sabiduría o el manejo o la administración de la doctrina que ya sabe o sabemos, pero aparecía de color negro, caoba o azul oscuro, mostraba, como el maestro nos explicó, iniciaciones en el mal, o sea, conocer la doctrina, pero emplearlo al revés. ¿Y cómo se sabe esto? Por ejemplo, su merced puede tener un dragón interno, lo tiene el maestro, el, el Cristo íntimo es un dragón, es el que draga, el que escudriña. Si su merced recibió, por ejemplo, hoy está recibiendo este diálogo y quizás ya lo había oído, parecido o mejor, y su merced hace un resumen, una esencia de lo que oyó, aprendió y lo lleva a su práctica o como beneficio de la vida diaria, pues ese dragón interno está iluminando su vida. Pero si simplemente es una teoría más, pues realmente el dragón está oscuro. O sea, es un Cristo recién nacido, podemos decir, es un niño Dios, por decirlo así, que nace en medio de animales domésticos, que una oveja, un cabro, quizás una vaca, un burro, como lo representaron en forma común en las alegorías del pesebre que Francisco Asís también representó para los hombres y que tiene un significado muy espiritual asociado a los defectos internos o a los animales internos que tenemos, si son domésticos o domesticados ya, o son salvajes o felinos, fieras o depredadores. Maestra Dulmigen, por favor, su merced nos puede decir cómo se está oyendo. Adelante. Muy buen día, Lunar. Venela, maestro Tajana, que por aquí, fuerte y claro. Venerable maestro, se está oyendo bien. Gratísimas. Maestra, vamos a preguntarle a dos seres más que están en el público a ver cómo están oyendo. Adelante. Adelante, venerables seres. Dos buen seres. Día, buen dinero. Sí, gratísimas. Adelante. Gratísima maestra. Buen día, buen dinero, buena salud. Su merced se está oyendo muy bien, fuerte y claro. Vuestra merced nos puede decir desde dónde nos está oyendo, de qué país, qué ciudad, cuál es su simbre. Gratísimas.
Maestro Arcolanda, buen día. Desde Bacatá, Tunjilma. Oh, madrecita, un gustazo oírla otra vez. Se Gratísima, le oye maestro. una voz, se le oye una voz mucho más juvenil, no la identificamos. Bueno, mamá, un saludo muy especial también allá a su esposo y también a sus hijos, a Videvidei, a Videquepta y a Budifcal. Bueno, mamá, vamos a dar la Gratísima, oportunidad a maestro. otro ser que nos Por diga WhatsApp. desde otro Listo. lugar, otra Ok. latitud, cómo Ya se te está lo paso oyendo. de una. Adelante. Porque ese día me fue ese taxi que día y fue. Adelante. Otro ser que reporte cómo está cómo se está oyendo, cómo está la señal. Buen día, la señal se está oyendo muy bien. Excelente, Inti. Gratísimas. Gratísimas. Es tan ¿Quién amable, nos habla, puede dar madre? sus- ¿Quién habla y desde dónde para saber más o más de qué latitudes se Maestro están presentando? Arcón, buen día, maestro Arcolanda. Habla con Emaitea de ahorita estoy en Sogamoso, maestro. Ah, madrecita, vuestra merced es la profesora. Sí, señor. ¿Y su merced qué hace poniéndole sogas a los mozos por allá, mamá? Cuéntenos. No, por ahí acompañando a una Magda que viene a hacer una vueltica, donde su merced estuvo. Donde dio una conferencia con mi Magda, la que era coordinadora de la universidad en Duitama. Ella vive acá en Sogamoso. ¿Sí recuerda de Ah, Imelda? Que su merced dio claro una que sí, excelente madre. conferencia a los estudiantes de esa universidad. Claro que sí, me acuerdo, madre. Por favor, me la saluda. Gratísimas, excelente tarde, maestro. Gusto en saludarlo. El gusto es Soy mío, Imelda. mamá. Bendito sea. Ah, está ahí. Ahí está Imelda también. Sí, señor, estamos oyendo la conferencia desde que inició. Bueno, Excelente Imelda. gratísima. Toca decirle a Imelda que alistemos otra avanzada en las universidades porque se meneste sembrar conciencia en los seres que están ya a puertas de salir a ejercer una profesión y ojalá salgan con un porcentaje de luz, de conciencia para que tengamos profesionales con ética, con sentido de la responsabilidad al nivel que se merecen las universidades de este país y del mundo. Gratísimas, maestro. Yo viajé a Estados Unidos porque mis hijas están residentes allá, pero yo hablo con la coordinadora que me está reemplazando y claro que sí, con los de últimos semestres o primeros, porque esa conferencia fue bien recibida por todos y muy interesante. Bueno, madre, vamos más adelante, haremos un proyecto, Gratísimas. desarrollaremos otra. Gratísima a su merced por estar A su ocupada merced, y maestro. preocupada. Porque los Excelente tarde. estudiantes sean mejores. Listo, igual, mamá. Buena tarde. Gratísimas, maestro. Bueno, madre, bendita sean. Maestra Ulmis, vamos a dar la oportunidad para que un ser más se reporte y podemos continuar. Sí, señor. Adelante, otro ser tan amable se reporta y nos dice su simple y de dónde es. Gratísimas. Muy buen día lunar de Manizales, maestro Oraki. Se escucha bien. Gratísimas, maestro Arcolanda. Gratísimas, venerable maestro Oraki, qué bueno saber de su merced. Allá en la Gea del Maní con la sal. Manizales. Bueno, vamos a seguir entonces esta avanzada de la importancia de la diferencia de la marcialidad sagrada, de la marcialidad o las técnicas de defensa, que se puede decir que atentan contra el mismo nombre o simbre llamado defensa personal. La marcialidad sagrada está enfocada a eso fue lo que los maestros nos enseñaron. Un estudiante que practica o practicamos artes marciales
vamos descubriendo, o sea, quitando velos de nuestra propia vida, nuestra personalidad, nuestros departamentos mentales, emocionales, psíquicos, que tenemos escondidos y que a veces no conocíamos y que aún muchos están sin conocer, y que son se puede decir, las puertas por donde aparecen las virtudes o los defectos, y que precisamente las artes marciales que el maestro empezó a entregarnos, iniciando por el color del traje o el vestido de artes marciales y del color del cinturón y los símbolos que tuviera. Además, teníamos un traje que a la altura pélvica, la casaca superior, o sea, lo que llamamos el buzo superior del traje de artes marciales, que otros le llaman kimán, otros kimono. Este traje a la altura pélvica, el que el maestro estaba entregando a nosotros los discípulos, tenía dos pirámides. La pirámide descendente, es una pirámide que la base está arriba y la punta abajo. Y esa misma tiene otra pirámide encima que la punta superior va dirigida hacia la cabeza. Y la base obviamente está en el área inferior. O sea, era un rombo. Ese rombo, el maestro explicaba que muestra en nosotros, los practicantes de artes marciales, cómo nos hemos comportado en el pasado, en el presente, en lo material y en lo espiritual. Porque, por ejemplo, a un señor que vendía carne, el señor era carnicero. Le gustaba la doctrina, pero la profesión que él tenía cuando conoció la doctrina era carnicero. O sea, vendía pedazos de cadáver de un animal asesinado, al cual le llaman a eso presas de carne. Este señor, que era esposo de una estudiante taoísta que también estaba empezando a entrenar con nosotros, a recibir la instrucción que los maestros nos daban 1982, 1983, 1984, en la ciudad de Bucaramanga, y ahí en el kilómetro 8 saliendo de Bucaramanga hacia Cúcuta, donde el maestro vivía en una casa a orilla de la autopista, muy a la orilla de la autopista, a menos de 3 metros ya estaba la edificación. Entonces, ¿qué pasó? Allí el maestro nos mostró que este señor, que era carnicero, le apareció, óigase bien, el triángulo superior, que tiene que ver cómo nos hemos comportado espiritualmente, porque el triángulo inferior es cómo nos hemos comportado materialmente. El maestro explicó que él tenía pirámide inferior negra y pirámide superior negra. Solo tenía en la base una rayita gris. Entonces el maestro explicaba cómo hacía tanto mal al alma y al espíritu de una persona tener una profesión encarmante. O sea, una profesión donde se gana el pan violando la ley de Dios, haciendo sufrir a un hermanito que se llama torito, vaquita, cabrita, cabrito, gallina, gallinita o gallo, oveja, ovejo. Porque un carnicero de todas las carnes vende, o de la mayoría de las carnes vende. Ese señor vendía de la mayoría de las carnes que se conocen en el mercado. Y él tenía las dos pirámides negras. Entonces el maestro explicó que la profesión de una persona le puede hacer perder muchísimas cosas buenas que tiene la persona en su alma. Cuando hay una profesión destructiva como esta. A otro señor que él comercializaba cerveza, tan mal le salió la pirámide inferior negra
y la superior negra. O sea, son profesiones que direccionan el alma hacia abajo, hacia la oscuridad, porque nos falta amor por nuestros semejantes. ¿Cómo vamos a venderle una cerveza que lo va a envenenar, una botella de licor que lo va a matar, o que quizá le puede arriesgar que se caiga o tenga un accidente, o si va conduciendo atente contra su propia vida y la de los demás? Eso es una ofensa personal, y es una ofensa a Dios, que es el ser creador de todas las personas. Y claro, ellos decían, no, es que no sabíamos que estas profesiones fueran del pecado. Oiga, pues es que cuando uno está dormido, no, ni se da cuenta que está dormido, porque se sueña que está soñando y le parece que está despierto. Entonces el maestro explicó y empezó a mostrar que la persona puede pertenecer a cualquier institución muy importante en la esfera. Puede ser un sacerdote, un rabino, un imán, un guía de alguna iglesia de la tierra, un pastor. Empero, si su profesión contradice, oígase bien, la voluntad de Dios, está diseñando una actitud hipócrita, o estaríamos diseñando o construyendo una actitud hipócrita de doble moral ante Dios y ante los hombres. Eso es una ofensa a nuestros hermanos. Vea, venderle una cerveza a una persona es más ofensivo, aunque no se vea así, que zamparle el botellazo en una pierna. Más ofensivo, porque la cerveza va a penetrar hasta la sangre, y la sangre es el cuerpo físico, químico, por donde el alma se va a expresar. ¿Cómo le parece? O sea que el líquido que tiene la cerveza es más lesivo que la misma, si le pegaran un botellazo en un pie, en un brazo, en cualquier área del cuerpo. Eso sí no lo veíamos nosotros. No, no, no. Otro señor que me acuerdo que le dieron el traje y le salió negro, los dos triángulos, el rombo le salió negro, y el señor era un padre de familia hasta calidad. El hombre era buena gente, le gustaba practicar las artes marciales, le gustaba ayudar a la gente, dar caridad, o sea, dar limosnas, daba mercaditos y ropa para los pobres. Pero cuando se trataba de diciembre, el hombre vendía pólvora. ¿Cómo le parece? Vendía pólvora. Y por vender pólvora en diciembre, el alma se le ennegrecía, oiga, porque es incitar a la gente primero a riesgos muy grandes y graves de la salud. Uy, a mí me tocó ver de niño un vecino que quedó sin las puntas de los 5 dedos de la mano derecha o izquierda, no me acuerdo bien, porque se puso por allá en esos muñecos que llaman carrancios o años viejos. Se puso bueno, eso Satán les da el desorden, lo que él llama la orden de que la gente debe construir un cuerpo. Oígase bien, mire, que su merced han oído hablar de la magia negra, que se hacen, se llaman anclajes, o sea, figuras con cuerpo similar al humano, o sea, figuras semihumanas o imitando al humano, y las rellenan de pólvora por dentro, oígase bien, para que a las 12 de la noche, donde ellos dicen que empieza el nuevo año, empiecen reventando, explotando, destruyendo en su totalidad el cuerpo de ese señor que llaman Año Viejo, Don Carrancio y otros nombres que les ponen. Y es una programación mental en el alma y en el espíritu a la gente. Y el pelado, cuando quemaron ese muñeco, eso lo hacíamos todos nosotros antes. Bueno, digo, lo hice mucho tiempo, hasta que el maestro nos dio la conciencia de entender que autoobservarnos es tener no solo vigilancia, es conocimiento de cuál es el bien y cuál es el mal, porque
Si vigilamos y no sabemos que esto es bueno o malo, pues podemos confundir lo malo por bueno o lo bueno por malo. Y no es solo la vigilancia, hay que tener ciencia, o sea, conocimiento de causa para no cometer errores. No confundir la luz con la oscuridad y la oscuridad con la luz. Oye, el peladito fue y agarró el vecino. Como eso explota ese muñeco y alguna pólvora no alcanza a explotar en el momento de la gran explosión, de convertir todo en pólvora, eso se llama pólvora, todo queda vuelto polvo. Esa es la aspiración, que todo se vuelva polvareda cósmica. ¿Quién enseñó ese mensaje? El señor de la guerra, se llama Belial, Satán. Belial es un ángel caído que Satán le da la orden de generar guerras en todas las esferas. Y a Belial le gusta encender camorra, contienda, pendencia, donde no se necesita, enciende, o sea, donde haya paz, encienda la guerra. Esa es la orden, el desorden de Satán. Hoy el peladito llegó, agarró algo que cayó al piso. Él dijo que él había agarrado un trueno, así se llama o se llamaba esa pólvora que aún no había explotado. El muñeco explotó. Entonces, se quemaron volcanes, se quemaron pitadores, silbadores, otros le llaman totes, martinicas, bueno, muchas o malos, muchas de esas pólvoras que hoy venden todavía la gente. Y un trueno, en esa época, un trueno se conocía como una especie, era un envuelto en cabuya y por dentro traía una especie de papeleta comprimida con pólvora, y la compresión con que amarran eso le da mayor potencia explosiva. Claro, adentro tiene una cantidad de pólvora. Y resulta que el peladito la agarró, y cuando la agarró con los deditos así, los 5 deditos de su manito, pelado como de 12, 14 años tal vez, se reventó el bicho, ese artefacto. Y ese niño le quedaron los dedos como si fuera un chorizo partido cuando lo fritan. No quedaron uñas en los deditos, no quedaron uñas, no quedaron los pulpejos, o sea, las yemas desaparecieron todas y quedaron vivas las carnes de los 5 deditos. La verdad no se perdieron los dedos en su totalidad, pero donde hubiera sido una cosa más grande hubiera quedado sin manita. Uy, no. Entonces este señor, que el maestro le iba a mirar, le estaba mirando para darle el grado, el color que le correspondía a su traje de artes marciales y a su cinturón y a las pirámides que ya hablamos. Esas pirámides estaban por delante, a la altura pélvica. Oiga bien, la punta de la pirámide era la punta del sexo. Abajo, la pirámide inferior, la que apunta hacia abajo. Y la pirámide hacia arriba era más o menos al ombligo. O sea, el bien y el mal, o el espíritu y el cuerpo, la forma como nos estábamos comportando. Y el maestro le dijo que tocaba el color del que él veía en él, era negro, y que él decía que era que él le gustaba vender pólvora porque alegraba el ambiente de diciembre, que la pólvora le daba un estado de luz a la noche. Eso inventó. Oiga, Satán es muy astuto para mentir y para justificar falsamente sus delitos. ¿Cómo le parece que es que eso, la pólvora le da felicidad, pero al ego, o sea, al demonio interno, al despilfarro del dinero? Oiga, cuánta plata se despilfarra, millones, billones. ¿Cuánto Satán desordena, o lo que llaman ordena, que en diciembre se queme? Ya ahorita hay legislaciones estatales que están censurando y prohibiendo la venta de pólvora, pero si es una pólvora profesional, lo que llaman pirotécnica, entonces ahí sí la autorizan, y esa es la más costosa. Más costosa porque aparecen figuras luminosas que en cuestión de segundos ya no es, fue. Y 100 millones de pesos, 200, 300, 400 millones en una hora se pueden quemar o menos. Eso es un despilfarro.
es un insulto a Dios, es una devaluación de los valores del reconocimiento y la sensibilidad para con tanta gente que estábamos aguantando en esa época menestencias de diferente tipo. Porque yo, por ejemplo, en esa época, cuando era niño, me acuerdo, tener una bicicleta, eso era para el papá, le tocaba trabajar harto. Con esa pólvora se pueden comprar miles, millones de bicicletas. Yo era pobre de un instrucierto para movilizarme siendo un niño. Algunos otros de un carrito, quizás una casita, quizás cómo comer ese día. Y aquí, en ese momento, en la pólvora se quemaban millones. Y este señor que estamos hablando, por vender pólvora, oígase bien, el señor solo vendía pólvora en diciembre, él no vendía pólvora en otra época del año, en otra época del Biocrón, no, solo en diciembre. Y en los otros meses, él era un comerciante de una plaza de mercado que allá se llama Guarín, en Bucaramanga. Vendía cosas vegetales, frutas y otras cosas. Pero en diciembre vendía pólvora, ¿cómo le parece? Y a él le parecía que era muy bueno vender pólvora porque él entendía en su, o sea, el ego confunde, Satán confunde la mente de los seres humanos y se empieza a creer que es bueno quemar o hacer quemar el dinero o hasta los cuerpos de la gente, como ya se explicó. Hay gente que ha quedado ciega, hay gente que ha quedado sorda. Muchos perritos sufren trastornos mentales en diciembre por causa de tanta pólvora. Hay pajaritos que se mueren de insofacto, que quedan infartados cuando un trueno cae cerca, porque es un sonido tan impresionantemente alto que no resiste el corazoncito de esos animalitos, esos aliviencitos y mueren. Y todos los que nosotros quemamos pólvoras somos asesinos, porque hacíamos eso en medio del sueño y de la consideración de otras cosas, pero matábamos los pajaritos, infartábamos los perritos, les alterábamos su psiquis, su comportamiento mental. Los perritos se desesperan, se esconden, lloran. Y no solo los perros, cualquier persona que tenga sus sentidos puestos en su centro, la pólvora, o sea, la explosión de las pólvoras quitan el reposo, alteran el sueño, le quitan la tranquilidad al espíritu de una persona que está reposando en ese instante, porque en los últimos casi 40 años, a las fiestas de medianoche, que es donde Satán le tiene ordenado a sus esclavos que tienen que quedarse hasta más allá de la medianoche, forzando su cuerpo, dañándolo, para poder justificar, dizque el espíritu navideño. Oiga, Navidad debe significar nueva vida, pero ahí significa nada de vida, o sea, que no haya vida por ningún lado. Entonces, que se embriaguen hasta que amanezcan y el que se duerma lo trasquilamos. Por allá a un vecino le quitaron una ceja y medio bigote, ¿cómo le parece? Y lo pintaron con coloreta de mujer en los labios. Y le pintaron las uñas, y cuando despertó, el año nuevo que ellos llaman, estaba así, ¿cómo le parece? Las uñas pintadas de rojo, no tenía una ceja, no tenía el lado del bigote, y se convirtió en el hazmerreír de la fiesta de medianoche para abajo. Era un pelado, me tocó ver ese evento. O sea, la gente pierde los valores y le parece una broma y un chiste y que, uy, qué bonito cuando se está faltando al respeto a la obra de Dios. Y se están expresando muchos defectos que ahí están en juego. Bueno, estimados hermanos, por motivos de tiempo, debemos terminar hasta aquí la conferencia. Les agradecemos su presencia, pero mañana vamos a seguir. Dios mediante, a las 5 de la tarde seguimos este tema de la marcialidad sagrada para que descubramos la otra fase del tema que hoy nos alcanzó a tratar, y es cómo hacer que las enfermedades sean curadas a partir de entender
cómo se practica artes marciales y por qué ciertas técnicas de artes marciales curan todo tipo de enfermedad o de enfermedad. Eso nos enseñó el maestro. Managda, vamos a explicar esos secretos o esa ciencia, el cual nosotros no teníamos acceso y que es nuestro deber hoy comunicarlo. Porque la práctica de artes marciales es la programación al sistema de defensa del cuerpo, óigase bien. Pero la práctica de artes marciales tiene unos puntos que diferencian la práctica marcial sagrada a la práctica marcial deportista, o sea, la profana, la que viola las leyes, se burla de Dios. El arte marcial sagrado tiene unos requisitos y hay unos puntos. Hasta el ingreso a la clase, el principio, tiene unos secretos que Dios puso para que uno agrade a Dios en una clase de artes marciales. Y que uno en las escuelas no le enseñaron eso, porque la mayoría de las escuelas, Satán tiene al instructor manipulado en su plano mental, creyendo que está haciendo cosas muy buenas, pero es al revés. Claro, hay gente buena ahí, claro que los hay, pero por actuar en sentido diferente, en sentido malo, negativo, al revés de como Dios ordenó, se comete pecado y la gente no sabíamos. Managda, vamos a explicar eso Dios mediante. Por eso los invitamos a todos para que sepan desde la perspectiva que los maestros nos enseñaron cómo saber si su merced es un instructor o un estudiante de artes marciales del Arcángel Miguel y del Cristo, o es quizás un soldado, un guerrero de Satán y sus huestes o sus legiones. Eso lo vamos a saber mañana a seguir de las 5 de la tarde, Dios mediante. Benditos sean por haber venido, gratísimas, y hasta la próxima oportunidad. Managda, 5 p.m. Paz y luz, paz inverencial. Si alguien quiere decir algo, lo estamos oyendo, o si alguien tiene algunas preguntitas, las vamos a oír en estos últimos 5 o 7 minutos y cerramos con una oración este día. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial. Adelante. Venerable maestro, hasta el cierto, no hay ninguna pregunta. Le agradecemos infinita Inti, esa sabiduría tan hermosa que vuestra merced siempre nos ofrenda. Y ya todos saben, para que inviten a otros, por dar vida, para que podamos alicertarnos con esta gran sabiduría. Entonces, será hasta el día de Managda. Gratísimas, venerables a todos los presentes y a vuestra merced, venerable maestro Arcolanda. Un excelente reposo y excelente salud. Igual Inti, mamá, bendita sean, y a todos, si el público, un varón, desea elevar la oracela al Altísimo en gratitud por esta oportunidad de estudio, de tiempo empleado en escudriñar las escrituras de la Biblia del futuro, que es la doctrina taoísta. Adelante, estimados hermanos. Si de pronto el venerable Seroraki, el que ahorita nos habló, puede hacernos el bien de realizar la oracel, venerable. Gratísimas. Con mucho gusto. En runa de Peticel, Padre amado, gratísimas por este sagrado día que nos ofrenda y que Dios nos despeje el entendimiento para practicar cada vez mejor esta sagrada doctrina. Gratísimas a Dios por este día lunar, por el día solar que pasó, y gratísimas por las enseñanzas recibidas, que podamos ser mejores seres humanos en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Aum, Om sea. Aum, Om sea. Om sea. Gratísimas. Maestra, permítame, voy a emplear estos últimos minutos, unos 5 minuticos, para preguntar a algunos de los miembros de la sala
y hacer una evaluación que debo retomar una vez más, de preguntar a algunos de los miembros que están en la sala, ¿qué le aportó esta conferencia a su merced? ¿O qué pudo aprender o recordar para volver a adoptar en su vida diaria? Si un alumno no se autoevalúa, la enseñanza pasa derecho y quizás perdimos el tiempo. Tenemos que autoevaluarnos, o sea, autocuestionarnos. Bueno, ¿qué me aportó esta conferencia a mí? ¿Qué me sirvió haber invertido esta hora o 2 horas que estuvimos aquí reunidos escudriñando las escrituras de lo que Dios ha venido a enseñarnos sobre la marcialidad sagrada y saber diferenciar las marcialidades o las artes marciales oscuras que Satán ha enseñado en la tierra y que nos habían sacado del sendero del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios? Entonces vamos a preguntarle aquí a los seres que están ahí, permítanme, no se me vayan a volar, tranquilos, si su merced sabe, conteste, y si no, tranquilo, pues dice, no, maestro, no alcancé a oír, o no entendí, no se preocupe. Vamos a preguntarle a la venerable Janet Tobías, que creo que Janet Tobías es una niña de México, creo, si no estoy equivocado. A ver, Janet, si su merced puede abrir su fono y nos dice qué le aportó este tema de la marcialidad sagrada a vuestra vida, o qué resumen saca su merced misma de lo que hoy se habló en el tema. Adelante. Janet Tobías. Janet, llamamos a Janet Tobías. Repórtese en la esfera. Janet, bueno, si está ocupadita en su labor, vamos a tener en cuenta eso también, que a veces no se puede hablar, pueden oír, pero no pueden hablar. Vamos a preguntarle entonces a Alicia Medina. Ella es una hermana de Venezuela o del Buen Suelo, creo, tengo entendido. Señora Alicia Medina, vuestra merced, ¿qué resumen saca de este tema que hoy se trató? Adelante. Excelente día, buen dinero, buena salud. Maestro, sí, soy una Eva de Venezuela, la maestra Guaraldacia. Así es. Pido licencia, maestro, porque quería entrar temprano y las obligaciones no me lo permitieron. Lo lamento. En otro momento, sí, con todo gusto doy un resumen de lo que su merced nos compartió. Bueno, madre, gratísimas de todas formas por estar ahí. ¿Hace cuánto tiempo estaba ahí en la sala o acabo de llegar, mamá? Acabo de llegar, maestro. Acabo de entrar, qué pena. Tranquila, no me preocupe, mamá. Vamos a preguntarle entonces ahorita. Gratísimas. Vamos a preguntarle a una señorita, a un ser que se llama Lorena. Lo que pasa es que a veces son tímidos y no hablan en público, pero cuando están así entre ellos, uy, hablan bonito. No sé por qué a veces les da pena hablar en público cuando estamos en familia, tranquilos. Si Lorena o Margarita o la venerable ser Guarapia pueden dar un resumen de lo que su mercedes oyeron en el tema hasta hoy, o qué les aportó a su mercedes para la vida este tema tratado en este hoy. Adelante. Bueno, entonces esperemos unos segundos, maestra, a ver si la gente se desinhibe. Vamos a preguntarle entonces aquí aparece Elialge, creo que es de Cúcuta, o del Buen Suelo de Venezuela, frontera por ahí de San Antonio, don Antonio. Venerable Elialge, vuestra merced, ¿qué le aportó este tema a su vida? Adelante. Buen día, venerables seres. Soy la Mahatma Elialge. Esto, maestro licencia, es que hasta ahorita logré llegar aquí a mi casa y me conecté y pues no alcancé a oír bien
todo lo que hablaron. Bueno, madre, bien llegada entonces. Vamos a preguntarle. Es el que se llama Alex. ¿Qué nos puede decir? Adelante. Bueno, Erika. Se reporta Erika. Adelante. ¿Quién es? Adelante, no va a contestar nada, sí. Hola, maestro. Buen día. ¿Y con quién hablo? Con Alex García de Chicago, Illinois, maestro, en Estados Unidos. Ah, qué alegría volver a oír a Alex. Bueno, Alex, ¿su merced sí alcanzó a oír algo del tema o también está recién llegado? Sí, sí alcancé a oír algo, maestro, gratísima. Cuéntenos, Alex, ¿cuál es su resumen? Adelante. De nuevo, maestro. Sí, pues la conferencia de este día emitida por su merced, maestro, y todas las que son emitidas por su merced son siempre muy constructivas, siempre en la moral, en lo espiritual y en lo físico para cada uno de nosotros. Siempre nos pone a reflexionar sobre la vida de los venerables maestros y pues me doy gratísimos, maestro, por las conferencias y el tiempo que su merced siempre invierte en cada uno de nosotros. Y también nos ayuda a cómo sobrellevar la vida y a resolver los exiges o problemas que nos aparecen en el diario vivir. Y pues el cual agradezco mucho, maestro. Hasta ahí, maestro, gratísimas y que tengan un feliz día todos en el grupo aquí. Y gratísimas a todos a los que hacen posible estas conferencias. Hasta ahí, maestro, gratísimas. Bueno, gratísimas a vuestra merced, Alex. Vamos a darle la oportunidad a un ser que levantó la mano y se llama la venerable Upetse. A ver, venerable Upetse, estamos oyendo. Adelante, madre. Muy buen día, lunar, venerable maestro Arcolanda. Muy buen día, venerables maestros, maestras hermanos. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda, por la porcel que me tocó oír desde que ingresé y de ahí tuve que salir Nueva Inti, pero la porcel que vuestra merced mencionó fue sobre el cinturón negro y el cinturón blanco, lo cual se debe iniciar con el negro por la ignorancia que nos tenemos, pero sin embargo hacemos con el blanco, que el blanco representa la sabiduría de las artes marciales, y eso hasta allí, maestro, es lo que pude oír. Gratísimas, maestro, por esta hermosa enseñanza que nos ofrenda. Bendito sea. Bueno, madrecita, su merced, gratísimas por siempre estar ahí. Su merced, ¿qué color tiene su cinturón en el avance de los grados de artes marciales en la academia en la cual ha pertenecido? Cuando estuve en Wushu, el cinturón rojo tenía. De allí, cuando estuve aquí en Kung Fu entrenando, tengo este cinturón amarillo que todos lo llevamos. En Wushu dijo el maestro que de acuerdo a los grados uno tiene que viajar a la China para que allá le den los grados, que aquí no lo daban. Bueno, eso lo dijo hace muchos electrones atrás. Hoy en día no sabemos cómo es el caso. Si Dios no me licencia, se sabrá el próximo electrón que viene. Y en la presentación de artes marciales allá en Kunditao, lo hice con cinturón blanco porque me presentaba por primera vez, que presentaba también el Kung Fu.
así fue, maestro. Gratitud infinita, maestro. Bueno, madre, gratitud a vuestra merced por estar ahí y por hablar, ¿verdad? Hace más bonita la conferencia o el diálogo que sus mercedes también se dejen oír su voz. La voz es el Cristo en nosotros, el verbo de Dios. Y en la medida en que más limpio lo hagamos, pues es más la presencia de Dios. A veces la turbulencia, la suciedad que tengamos en la palabra hace que se exprese el dragón negro, o sea, el demonio. Pero es bonito oírles a su merced la voz y saber que están ahí también. Vamos a, maestro, voy a preguntarle a un ser más, a dos seres más que están en el público. Por allí hay un señor que se llama Darío. Vamos a preguntarle a Darío. Darío, a vuestra merced, ¿qué resumen sacaría si le dijéramos, vamos a hacerle un quiz, un examen, un previo, una previa del tema de hoy? Entonces, su merced, ¿qué resumen sacaría para sacar buena calificación en ese examen? Adelante. Darío parece que tampoco está ahí. Bueno, vamos a preguntarle a Darzudel. Ojalá que Darzudel no esté ahorita laborando, porque generalmente él labora a esta hora. Venerable maestro Darzudel, ¿cómo está? ¿Sí nos está oyendo? Adelante. Un buen día, maestro Arcolanda. Muy buen día para todos los seres. Sí les estoy oyendo fuerte y claro. Y maestro, entré un poquito también tarde, pero cuando ingresé, su merced estaba hablando del maestro Samael, cuando él veía los colores o les asignaba de acuerdo al color que veía en el mundo astral, y también les explicaba o comentaba algo sobre los agdivienes. Entonces, su merced ahí le explicaba, alcancé a oír algo de la serpiente, del tigre. Decía de la serpiente que ese agdivien se relacionaba con el tema como sexual. Explicó más cositas sobre ese agdivien, sobre el tigre y los colores con los que estaba relacionado. Eso fue cuando ingresé que logré oír esa porcel. Habló varios temas, maestro, pero como estaba también atendiendo otros temas, aquí no logré prestarle atención a los demás aspectos que habló su merced, pero ese fue como la porcel que más me llamó la atención durante la conferencia, y este era el porte que en estos instantes quería dar, maestro. Hasta ahí. Bueno, a su merced por estar ahí, mijo, porque yo sé que su merced labora, estudia y además oye las conferencias. Bendito sea, y gratísimas por darnos la oportunidad de ser útiles. Bendito sea, y saludes allá por favor a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ojalá se dejen ver estos días que me esto por ahí conversar con su merced el asunto de su abuelita. Estamos en conversación, listo, me llama por vía intervia. Bueno, maestra Olmi, vamos a preguntarle a un último ser y despedimos la clase o el diálogo de hoy con una oración. Vamos a dar la oportunidad. Maestro Arcolanda, licéncieme. Una pregunta grande, muy grande. Bueno, ahorita no veo. Ahí está. ¿Qué significa Dharma Sayan o Karma Sayan? Bueno, aunque no es el tema de hoy, pero voy a decirle algo como para que no quede ahí abierto solamente el tema. Sí, mamá, como su mismo nombre lo dice, Karma Saya, es un karma más allá del karma, o sea, es un karma más comprimido y más fuerte. Podemos decirlo más denso. Son los karmasayas, son los errores que se cometieron teniendo, óigase bien, conciencia y voluntad para cometerlo. Eso es un karmasaya, mamá. Y claro, son errores que se cometen en diferentes acciones
Mire que un ejemplo, hace más o menos 3 meses, si fue un poquito menos, hablaba con un agente de policía. No, él no es policía, él es militar, o sea, del ejército. Y él me decía que él estuvo en una de las confrontaciones donde fueron denunciados por falsos positivos, porque reclutaban a algunos muchachos de las ciudades con la propuesta de que fueran a hacer labores a diferentes áreas del país, y después cuando estaban ya fuera del perímetro urbano de la ciudad donde vivían, eran acribillados a balazos en ciertos parajes solitarios ya de las zonas del campo, digamos las zonas rurales. Entonces él me decía algo que puede ilustrar mucho lo que su merced acaba de decir sobre los karmasayas, que él sabía como un estudiante gnóstico que ha sido juramentado, que lo que estaban haciendo no era legal, pero que era una orden de arriba, según él, pues una orden de los altos mandos militares, y que ellos tuvieron que obedecer. Óigase bien, esa palabra tuvieron es donde su merced miran cómo los ejércitos de la oscuridad violentan la conciencia de un ser humano a tal punto en que ni siquiera puede abstenerse de actuar por su propia decisión de conciencia, sino por la que le ordene o la desordene el alto mando militar, que sería el bajo mando militar de la oscuridad. Entonces, la persona sabían que era un ilícito, era un crimen, pero por obedecer órdenes de hombres que no están interesados en hacer la voluntad de Dios, aunque saben que están cometiendo un delito, cometieron. Entonces él me pedía que abogara con el maestro Samael para que le ayudara a no encarmarse a ese nivel como se habían encarmado, aunque él dijo que él no había ejecutado ninguno, pero sí estuvo en los cinturones de seguridad que acordonaban y protegían a los que estaban haciendo las ejecuciones en el monte. Entonces, así se ganan los karmasayas, madre. Se sabe que no está bien hacerlo, pero se trabaja para ese objetivo y es un karmasaya. Y solo se negocia, obviamente, los karmasayas con la fuerza de un juez o el amor de un juez. O sea, un salvador, como en el caso del maestro Samael y el maestro Kelly. Bueno, madre, gracias por su pregunta. Managda, quizás podamos hablar más del tema, mucho más del tema, si su merced así lo estima conveniente. Benditos sean, y vamos a pedirle el favor a su merced. Gratísimas, maestro, por la contesta. Bendito sea. Mamá, con gusto. Vamos a decirle al venerable, a ver, un varón que esté en el Gudical, que el Gudical también es muy, ese no le da vergüenza, no le da miedo a hablar público. O es tímido, pero no le da miedo. A ver, venerable Gudical, una oración al Altísimo, mi hijo, para cerrar el diálogo de hoy. Bendito sea. Adelante. Buen día, maestro. Entronar Peticel. Amantísimo Señor, Dios omnipotente, gratísimas te damos en este día por la gran sabiduría que nos ofrendas por medio de tu paladín, de la gran semilla que has sembrado desde infinitos tiempos. Gratísimas te damos por la buena voluntad que siempre nos das para que siempre seamos mejores, que siempre seamos en tu camino y que siempre sea nuestro actuar y nuestro pensar hacia tu voluntad. Te agradecemos por todas las bendiciones en este instante. Por la majestad y potestad del Cristo te elevamos esta humilde peticel. Por la majestad y los méritos de nuestros grandes guías, el maestro Jaqueline Seos Indoseos y el venerable maestro Samael Joad Batorbeón, así sea, aún sea.
Gratitud, venerable ser. Y gratitud a todos los presentes. Gratísimas, venerable Maestro Arcolanda, por tan valiosa sabiduría que hoy nos ofrenda. Que Dios los bendiga a todos y cada uno, que tengan un excelente reposo. Y hasta el día de Managda, con el favor de Dios, a la misma hora, por el mismo portal. Cerramos la sala a seguir de este cierto.